estamos iniciando nuestro encuentro aquí dentro del espacio del Foro Empresarial, de vuelta tomando justamente la posta en la mañana informativa, como es habitual, todos los días de 9 a 10 de la mañana. Tuvimos un pequeño percance con nuestra primera invitada, pero ya estamos con nuestra segunda invitada el día de hoy. Simplemente queremos agradecer a la gente de Sudameris, también 30 segundos. Justamente la gente de Sudameris nos recuerda que tenemos beneficios impensados, 12 cuotas sin intereses en electrónica, hogar, e-commerce, colegios, universidades, talleres y equipamientos, como también en clínicas y sanatorios, hasta 12 cuotas sin intereses en todos estos rubros, todos los días en todo el Paraguay. Llama hoy al 416-6000 o en www.sudameris.com.py, Sudameris, todo un banco. Muchas gracias a la gente de Sudameris por acompañarnos siempre también dentro del espacio del Foro Empresarial. Estamos ya hoy en comunicación con doña Karina Hugo, especialista en el tema educativo, y quedó pendiente en la semana hablar con ella justamente sobre el tema de las clases virtuales. ¿Resultados cualitativos o cuantitativos? Es un poco el dilema que queremos transmitirle y que nos pueda dar un poco de luz al respecto. Karina, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal, Juan Pablo? También es un gusto para mí estar acompañándoles esta mañana. Bueno, este tema del debate que se da después de la entrada en vigencia de esta virtualidad que iba caminando con pasos lentos, pero que con la pandemia se aceleró a un ritmo que ahora incluso, a mí que me toca vivir la experiencia desde la educación terciaria, yo ya no quiero volver a las aulas. No se da lo mismo en las etapas iniciales, ¿verdad? Sí, realmente cada vez es más importante la presencialidad total, la presencialidad plena, porque en las etapas de maduración de los niños más pequeños, estoy hablando de la escolarización formal, desde el prejardín, desde los niños que tienen 3 añitos cumplidos y se preparan para la adquisición de la lectoescritura, son muy importantes ciertos factores que tienen que ver con la socialización, la empatía, la estimulación de sus habilidades neurológicas, el juego, los momentos de ocio, las rutinas, y todo ese tipo de actividades es imposible poder experimentarlas en casa. Ahora, cuando hablamos también de estas etapas iniciales, ¿cómo se hace cuando la virtualidad es un elemento que vino a quedarse? La virtualidad tiene que ser un complemento al que podamos recurrir para poder nutrir y enriquecer la tarea pedagógica, pero de ninguna manera reemplaza la presencia física ni la mediación del maestro. Ahora vemos que en Paraguay todavía la virtualidad, o por lo menos estas herramientas, no son iguales en todo el territorio. Hay como una especie de injusticia, diría yo también, para ponerle un tono a esto que realmente preocupa en torno a la calidad educativa en nuestro país. Porque un chico de Ugranobaná no tiene la misma suerte de un chico de Asunción, ¿no? El problema es la conectividad, Juan Pablo. Ese es el problema más grave. Tenemos que tener no solamente cobertura de Internet, sino suficiente cobertura de Internet como para poder utilizar esos recursos de la web. Saldo, hay que tener saldo, no solamente tiene que estar presente el Internet en la zona, sino que los chicos tienen que poder acceder a él y acceder suficientemente como para poder bajar, para poder descargar esos recursos pedagógicos, poder tal vez inclusive interaccionar con ellos en línea para poder tomar las aulas virtuales. Es necesario que la conectividad sea muy buena y por otro lado que las herramientas tecnológicas, sean estas celulares o computadoras de escritorio o notebooks, realmente estén preparadas y sean suficientes para poder tomar las clases en línea. Ahora, el tema cuando hablamos de debate, porque me parece interesantísimo realmente la posibilidad de poder hablar a profundidad sobre esta cuestión, Karina. ¿El problema dónde parte? El problema parte en el Ministerio de Educación, el problema parte en las telefónicas que nos brindan una red general a todo el país para que podamos tener esta conectividad. ¿Dónde parte el problema? ¿Verdad?
Obviamente que en primer lugar está el tema de la decisión política. La decisión política implica recursos financieros, implica presupuesto, y por otro lado también está la calidad del Internet con el que cuenta el Paraguay, que no es suficiente. Aquí Nosotros, en 5 días y en el grupo editorial de negocios nos caracterizamos por a veces ser muy crudos en algunas realidades que nos toca presenciar. Este tema de lo que hablamos en torno a la virtualidad y a ti como especialista en educación que te toca también un poco analizar, son 2 años perdidos. Tenemos como una generación que va a caminar con bastón en este proceso de educación que nos ha tocado atravesar en pandemia. Más grave que eso, Juan Pablo, porque si tenemos 2 años perdidos en educación y venimos arrastrando aproximadamente 50 años de falta de resultados, ¿verdad? No lo digo yo, lo dicen las mediciones internacionales, las pruebas PISA. Nosotros estamos en el furgón de cola de la educación del mundo. Tenemos un altísimo nivel de analfabetismo funcional y yo creo que la pandemia llegó y nos dio como el coletazo más fuerte. Y digo que veo el panorama un poco más grave porque esto hay que analizarlo a nivel social, hay que hablar de una altísima deserción escolar. Estamos hablando de chicos que ya no están en el sistema educativo, eso hace que ya hayan ingresado tal vez al mundo del trabajo, en el caso de los adolescentes, en el caso de los niños que han abandonado las escuelas, ellos quedan asignados en sus casas, muchas veces sin estar a cargo de ningún adulto. El hecho de estar mucho tiempo en la casa también crea otro tipo de problemas. Sabemos muy bien que tenemos graves índices también de abuso infantil en nuestro país, tenemos también altos índices de embarazo precoz, está la delincuencia. O sea, realmente si lo analizamos desde el punto de vista social, el fracaso de un sistema educativo le da al país le significa al país un gran costo a nivel social. ahora, ¿quién se hace cargo? Porque me parece interesante todo esto que nos estaba planteando Karina desde la cuestión vinculada a una amalgama de problemas que debería a través de políticas públicas encargarse el Ministerio de Educación, y ahí un poco a título personal siempre planteamos el hecho de el Ministerio de Educación no debe estar preocupándose por el vaso de leche o por el kit escolar, ¿no? Debería preocuparse más por la calidad educativa dentro de este proceso y no tanto asistencialismo. Hay que ordenar un poco la casa por dentro, pero ¿quién se debe encargar? Bueno, mira, Juan Pablo, en realidad en los primeros años de escolarización tienen que ver con un bienestar total del niño. El aprendizaje no se da si la pancita no está llena. Yo sí estoy de acuerdo con una descentralización, sí pienso que hay que darle al César lo que es del César, como dice, ¿verdad? El dicho, que tienen que tal vez diversificar un poco las responsabilidades para ser más asertivos y más funcionales a las necesidades que presenta nuestra niñez actualmente. La carencia que hay en los hogares, la falta de recursos para que se cubra mínimamente con las necesidades básicas de los niños, incide directamente en su capacidad de aprendizaje. Entonces, esa nutrición es realmente un eslabón ineludible de la cadena del aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no solamente la nutrición en la escuela, sino que en otros países se empieza este trabajo desde las familias, con todo un sistema que les enseña a las mamás cómo alimentar convenientemente, cómo hacer una dieta equilibrada en la casa, cómo utilizar los recursos que el Estado provee en cuanto a alimentación para llevar una dieta balanceada y saludable. Está la asistencia a las embarazadas también. El trabajo que se hace en otros países, aquí nomás al lado, en la Argentina, en Chile, en el Brasil mismo, de la lactancia, cómo trabajar con las madres, todo lo que hace la alimentación saludable del niño, porque hay una realidad, los niños llegan a la escolarización oficial y obligatoria y no tienen condiciones para aprender.
Muchos de ellos ya trabajan a medio tiempo o están sometidos a un estrés familiar muy alto por violencia muchas veces en las casas y luego llegan a la escuela y realmente no tienen las condiciones mínimas para aprender. Y eso incide violentamente de nuevo en la deserción escolar. Sí, que el ministro de Educación incluso está... Tras visita al Palacio de Gobierno, estuvo hablando sobre este tema en particular. Desgasta mucho, me imagino, también el proceso de burocracia al interior de lo que es una cartera como esta, que debe trabajar muchísimo, no solamente en el sector público, sino también bajar línea en algunas cuestiones dentro del sector privado también y a los que se dedican a la educación en el sector privado. Karina, a mí me preocupa mucho, y te soy muy sincero, este debate público sobre la cuestión de la educación, la virtualidad, y cuando nos tratan de vender, en cierta manera, esta cuestión vinculada a la transformación educativa. ¿Cuál es tu posición sobre el tema de la transformación educativa? Conozco demasiado a fondo Juan Pablo, pero pienso que de manera lógica que antes de hablar de transformación educativa tenemos que trabajar en otros aspectos que tienen que ver más bien con una cuestión cultural y de la idiosincrasia del paraguayo. Hay que mirar un poquitito qué nos llevó a estar como estamos, qué nos llevó a este punto del camino. Hemos pasado por una reforma educativa que fue bastante estresante para los docentes del país y hoy mi conclusión al menos es que no se llegó a empatizar ninguna propuesta con la idiosincrasia del maestro paraguayo. El maestro paraguayo no compró ninguna de esas ideas, acató, que es muy diferente. Y el paraguayo cuando no está convencida de algo te dice que sí, pero hace lo que quiere o lo que puede. Todavía no tenemos internalizada la metodología de proyectos. Aún no seguimos el método científico, que es el caracú o la base de la metodología de proyectos. Hoy seguimos teniendo ferias de ciencias y no exposición de proyectos. Imagínate, el tercero de la media se promociona con la metodología de proyectos, pero en realidad vos te vas y a esas defensas y vos te das cuenta de que sigue siendo el copy-paste, de que sigue siendo una feria de ciencias donde se expone un lindo tablero y la mamá y el papá hacen la decoración del stand. Y el conocimiento, bien, gracias. Entonces hay algunos aspectos que trabajar, hay muchas necesidades en educación, pero lo más importante de todo es que tenemos que salir del gabinete, salir de la teoría y hacer ese encuentro con el maestro. Ese encuentro que verdaderamente nos va a dar la precisa, como decimos mal y pronto. Nos va a dar la foto que necesitamos tener para poder evaluar con sinceridad la situación. Los maestros son los artífices. Ellos son la herramienta que el Paraguay necesita para que la educación mejore, para que la educación cambie de rumbo y nos lleve al puerto seguro del conocimiento, del aprendizaje, de las habilidades adquiridas, de las competencias desarrolladas. Entonces es el maestro el centro de cualquier transformación educativa. El niño viene Interesante, después. interesante, realmente. Vale la pena tener un poco un hincapié y una mirada sobre esto que nos estás planteando, Karina. Y doblemente preocupado porque pusiste justamente en relieve esto que también ha sido un problema muy grande. Padres que no tenían la capacidad intelectual para acompañar el proceso con sus hijos han generado también, yo creo que una dificultad muy grande al interior de las casas, ¿no? Porque en realidad, como vos planteabas, los padres eran los que al final terminaban haciendo la tarea de sus hijos para cumplir justamente con todo ese proceso de que no se les saque el punto para que la tarea esté dentro del classroom. O sea, hay mucho que analizar de lo que ha sido también este descalce educativo, digo yo, en este tiempo de la pandemia. En conclusión, y agradeciéndote muchísimo tu tiempo, ¿hacia dónde vamos para tener en cuenta esto? Yo creo que tenemos solamente dos caminos. Uno de ellos es la innovación. La innovación es lo que nos hace falta. Hay que mirar fuera de la caja, hay que salir de la zona de confort y hay que empezar a hacer las cosas de una forma diferente. Ya no tranquilizar nomás ni al maestro ni a los padres.
sino que empezar verdaderamente a hacer un trabajo consciente que mejore los resultados. Decía Albert Einstein que es imposible, ¿cuál es el concepto de locura? Hacer siempre lo mismo pensando que vamos a obtener resultados distintos. Estuve también escuchando yo, Juan Pablo, en estos días un montón de directrices y un montón de ideas que hay. Todas son bienvenidas, por supuesto, pero yo hago hincapié en el método, hago hincapié en el modelo pedagógico, hago hincapié en el empoderamiento del docente, hago hincapié en que empecemos a trabajar en la formación de nuevos líderes educativos. El maestro ha perdido el liderazgo, Juan Pablo. Por eso es que el padre cree que ocupa o que tiene que ocupar el lugar del maestro. Papá y mamá tienen un rol específico en la educación de los hijos y el maestro tiene otro rol muy importante. Por eso que es fundamental el liderazgo académico y pedagógico de nuestro maestro paraguayo. Para eso tenemos que trabajar, ese tiene que ser nuestro norte. Yo te quiero contar que yo estoy tomando la posta en esto, no sé si me permitís. Yo estoy abriendo un colegio en San Lorenzo, el Centro Educativo Las Margaritas. Justamente hoy estamos de jornada con nuestros maestros. Estamos trabajando intensamente en nuevas herramientas y nuevas maneras de hacer las cosas. No cosas fuera del espectro o cosas que nos saquen absolutamente de los lineamientos del MEC, no es así. Nosotros tenemos un excelente programa educativo en nuestro país. Nuestro currículum nacional está a la par de cualquier currículum de América. Tenemos el enfoque por competencias. Lo que nos está pasando es que no somos funcionales a la propuesta pedagógica del Paraguay. Necesitamos formarle a las personas. Y para eso también les invito, ¿verdad?, a todos los demás propietarios de escuelas, de colegios de nuestro país, que nos animemos a hacer las cosas distintas y que realmente nuestra punta de lanza sea el conocimiento y la adquisición de habilidades. Y nuestra meta sea el aprendizaje y no la nota. Hoy, el punto de esta reunión que estamos teniendo contigo, Juan Pablo, es calificar o cualificar, cantidad o calidad. Ya no el 5, ya no el logrado, no logrado. Vayamos en pos y en busca del aprendizaje de nuestros niños. Y para eso empecemos a experimentar otros caminos para que realmente nuestros maestros sean mediadores funcionales al aprendizaje de la niñez y la juventud paraguaya. Interesante, realmente, muy interesante. Gracias, Karina, por tu tiempo en esta que hacemos cerrando la semana sobre la cuestión educativa en nuestro país. Éxitos y buena jornada. Pablo, y saludo a toda la amable audiencia cuando gusten. Karina Hugo, Educación, hablando justamente sobre este tema de las clases virtuales, resultados cualitativos o cuantitativos. Nos daba una suerte de respuesta también para reflexionar y para pensar también sobre el punto. Nosotros vamos cerrando nuestro foro empresarial. Agradecemos como siempre también a la gente del Banco Sudamérica que nos acompañan. Los beneficios de tus tarjetas Sudamérica no se toma ningún descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin intereses en electrónica, hogar, e-commerce, colegios y universidades, talleres y equipamientos, como también en clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin intereses en todos estos rubros todos los días en todo el Paraguay. Llama hoy al 416-6000 o en www.sudameris.com.py, Sudameris todo un banco. Sigan con nosotros, ya en instantes se llega Samuel Acosta con Monitor Económico, actualizando todos los números que usted tiene que manejar justamente para estar al día de lo que significa las finanzas, la economía, las empresas también aquí en nuestro país. Nosotros hacemos una brevísima pausa y enseguida estamos con más.